El hundimiento del Titanic entre el 14 y el 15 de abril de 1912 es el naufragio más famoso de la historia y se ha convertido en un mito cultural lleno de leyendas. Murieron 1.357 hombres, 110 mujeres y 56 niños, mientras que 323 hombres, 324 mujeres y 56 niños lograron sobrevivir. En total, hubo 1.523 fallecidos y 703 supervivientes. La distribución de los pasajeros en primera, segunda y tercera clase refleja las clases sociales de la vida corriente, y las diferencias se mantuvieron en la muerte. El 97% de las mujeres de primera clase sobrevivieron, en comparación con el 49% de las de tercera clase. La tragedia generó actos de heroísmo, desprendimiento y cobardía. Vamos a repasar los acontecimientos del Titanic a través de 20 relatos de supervivientes que muestran la condición humana en momentos críticos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Violet Jessop. Violet Jessop, una camarera argentina con padres irlandeses, sobrevivió al hundimiento del Titanic. Antes de eso, había estado en el transatlántico olímpico cuando chocó con el HMS Hawke en 1911. Su experiencia en accidentes marítimos continuó cuando sobrevivió al hundimiento del Britannic en 1916. En el Titanic, ayudó a los pasajeros hispanohablantes a embarcar en los botes salvavidas y luego trabajó en la White Star Line. Murió en 1971 a los 83 años tras 42 años de servicio. Richard Norris Williams. El tenista Richard Norris Williams, que viajaba en el Titanic con su padre Edwin, rompió una puerta para liberar a un pasajero atrapado y fue reprendido por un empleado, quien lo amenazó con cargos. Williams sobrevivió 6 horas en agua helada antes de ser rescatado. A pesar de la muerte de su padre y de la recomendación de amputación, se recuperó y ganó el Abierto de Estados Unidos en 1914 y 1916. Edith Rosenbaum, estilista y corresponsal de moda, fue la pasajera que más perdió maletas en la tragedia del Titanic. Al abordar, llevó tantas valijas que alquiló un camarote adicional para 19 piezas de equipaje. Intentó asegurar su equipaje en Cherburgo, pero le dijeron que no gastara el dinero porque el barco era insumergible. Subió al bote salvavidas con una caja musical que reproducía la canción Las Orejas. Demandó a la naviera por la pérdida de sus maletas y continuó su carrera tras la tragedia. Murió en Londres en 1975 a los 95 años. Alice Cleaver embarcó en el Titanic como niñera de Trevor, un bebé de 1 año, hijo de los Alizar, una rica familia canadiense. Ocupó un camarote de primera clase con el niño, y cuando ocurrió el accidente, tomó al bebé y se embarcó en un bote salvavidas sin avisar a la familia ni a nadie más. Las razones de su acción son desconocidas, ya que nunca habló del tema. Alice Cleaver murió en 1984, llevando su secreto a la tumba. Charles Joughin. El chef de cocina del Titanic, Charles Joughin, actuó rápidamente después del choque con el iceberg, enviando a sus 13 ayudantes a cargar comida y agua en los botes salvavidas. Fue a su camarote a tomar unos tragos para calmarse. Regresó a la cubierta y ayudó con el lanzamiento de los botes. Lanzó unas 50 sillas al mar para ayudar a los pasajeros a flotar. Cayó al océano cuando el barco se partió y fue el último sobreviviente que salió del Titanic. El alcohol lo ayudó a sobrevivir en el agua helada hasta que fue rescatado por un bote. Jack Thayer. Jack Thayer fue el único sobreviviente que afirmó que el Titanic se partió en 2 antes de hundirse y ofreció dibujos y relatos. Su versión se verificó 73 años después, cuando se encontraron los restos del barco en 1985. Thayer, de 17 años, viajaba con sus padres y se salvó al saltar al agua desde una barandilla cercana al gimnasio. Su madre logró abordar un bote, pero su padre no sobrevivió. Se suicidó en 1945 tras la muerte de su hijo Edward en la Segunda Guerra Mundial. Madeleine Astor, recién casada y embarazada. Madeleine se casó en 1911 con John Jacob Astor IV, quien era 29 años mayor y un hombre muy rico. La pareja se fue de luna de miel a Europa y visitó Egipto. En su regreso tomaron boletos de primera clase en el Titanic. Como Madeleine estaba embarazada, viajaban con una doncella, un valet y una enfermera. Las 3 mujeres se salvaron en un bote, pero Astor y el ayudante de cámara murieron. En 1916 ella renunció a la fortuna de su esposo y se casó con William Dick. Murió en 1940 tras casarse por tercera vez. Michelle y Edmond Navratil, los huérfanos del Titanic. Michelle Marcel, de 4 años, y Edmond, de 2 años, fueron llamados los huérfanos del Titanic hasta que se reunieron con su madre, que no estaba en el barco. Viajaban con su padre Michelle, quien los había tomado de su madre durante un divorcio.
Su padre murió en el naufragio y los niños que estaban en segunda clase quedaron solos en un bote salvavidas. Edmond murió en 1953 y Michel volvió a ser conocido en los años 80 al hablar de su historia. Murió en 2001. Frederick Fleet, vigía Frederick Fleet, fue el vigía que vio el iceberg y alertó al barco. La falta de luz y la ausencia de binoculares complicaron la visibilidad. Fleet comandó el bote salvavidas número 6, el primero en bajar al mar. Tras el hundimiento, se sintió deprimido y avergonzado por sobrevivir, alejándose de la vida pública. 4 meses después de la tragedia, se suicidó a los 77 años tras la muerte de su esposa y perder su hogar. Masabumi Hosono, único japonés a bordo del Titanic. La supervivencia de Masabumi Hosono en el hundimiento del Titanic resultó ser una gran humillación para él. En Japón, donde el honor masculino es muy importante, su salvación fue vista como una afrenta. Hosono, un funcionario gubernamental de 41 años, enfrentó desprecio público por parte de su gobierno, la prensa y muchos japoneses. Se puso nervioso cuando los botes salvavidas disminuyeron y, al oír "espacio para 2 más", saltó al bote número 10 tras otro hombre. Joseph Bruce Ismay, presidente de la White Star Line. Joseph Bruce Ismay, presidente de la White Star Line, cenó en 1907 con William Perry de los astilleros Harland & Wolff para encargar el transatlántico más grande, rápido y lujoso. Después de la colisión, escuchó al ingeniero naval Thomas Andrews declarar la muerte del barco. Pasó por su camarote y fue a la cubierta de botes, donde abordó uno sin pedir permiso. Rescatado por el Carpathia, fue aislado para evitar hostilidad de los sobrevivientes y recibió críticas por haberse salvado. Renunció en 1913 y falleció en 1937. Molly Brown, la insumergible. La insumergible Molly Brown inspiró el personaje de una mujer rica y decidida en la película Titanic. Margaret Brown, de origen humilde, se volvió rica tras el hallazgo de una mina de oro por parte de su esposo. Ella asumió el mando del bote número 6 cuando el marino Robert Hitchens se negó a regresar a rescatar a pasajeros en el agua. Además, fue parte del comité de supervivientes y luchó por los derechos de las mujeres. Archibald Gracie, IV, coronel. El coronel Archibald Gracie IV sobrevivió al hundimiento del Titanic, pero apenas vivió 8 meses más. Durante su corta vida escribió el libro La verdad sobre el Titanic, aún en circulación. A bordo del barco entretenía a los pasajeros de primera clase con historias sobre la guerra civil estadounidense. También ayudó a lanzar botes de salvamento y prestó su navaja al oficial Charles Lightoller para liberar botes plegables. Fue rescatado tras caer al mar y morir el 4 de diciembre de 1912. Melvina Dean, el pasajero más joven del Titanic. Melvina Dean fue el pasajero más joven del Titanic y la última sobreviviente de la tragedia, falleciendo en 2009 a los 97 años. Nació el 2 de febrero de 1912 y abordó el Titanic con su familia como pasajeros de tercera clase. Junto a su madre y un hermano, subió al bote número 10, dejando atrás a su padre. Nunca se casó ni tuvo hijos, y su vivienda en los últimos años fue pagada por un fondo de contribuciones de celebridades. Eva Miriam Hart. Eva Miriam Hart tenía 7 años cuando embarcó en el Titanic con su madre Esther y su padre Benjamín. Iban en la segunda clase en busca del sueño americano, esta vez hacia Canadá, donde el padre tenía un amigo que hablaba de prosperidad. Mientras que madre e hija lograron subir a un bote salvavidas, el padre murió en el mar. Después de la tragedia, Eva sufrió pesadillas hasta que, a los 23 años, se encerró en un camarote durante 4 días para enfrentar sus miedos. Falleció en 1996 a los 91 años. Cosmo Duff Gordon, el cobarde del Titanic. Cosmo Duff Gordon, un terrateniente británico, ganó la medalla de plata en esgrima en los Juegos Olímpicos de 1906. Se casó en Mil con la diseñadora Lucy Christiana, conocida como Madame Lucille. Su reputación se dañó cuando se supo que sobornó a la tripulación del bote salvavidas número 1, consiguiendo salvarse junto a su esposa y su secretaria. Aunque admitió haber entregado dinero, insistió en que no fue un soborno, sino un acto de caridad. Su legado quedó marcado como el cobarde del Titanic. Lucy Noel Leslie, condesa de Rothes. Lucy Noel Leslie, condesa de Rothes, tuvo un comportamiento valiente durante el hundimiento.
Subió al bote salvavidas número 8 con su doncella y ayudó a dirigirlo mientras consolaba a los angustiados. Remeó toda la noche hasta que el Carpathia llegó para rescatar a los sobrevivientes. Recibió la placa de identificación del bote como reconocimiento. Continuó trabajando en la comunidad y murió en 1956 a los 77 años. Charles Lightoller, segundo oficial del Titanic. Charles Lightoller fue el oficial de mayor rango que sobrevivió esa noche. Luego de entregar la guardia al primer oficial, disfrutaba de su pijama cuando sintió el impacto. Dirigió el lanzamiento de los botes, manteniendo la norma de mujeres y niños primero, y saltó al agua cuando no había más opciones. Se sostuvo en un bote plegable hasta ser rescatado. También tuvo una notable carrera en la Primera Guerra Mundial y falleció en 1952 a los 78 años. Y así concluye nuestra mirada al Titanic, una historia de tragedia, valentía y lecciones que siguen resonando hoy. Si te ha gustado el video, no olvides dejar un like, suscribirte para más contenido histórico y activar la campanita. Nos vemos en el próximo viaje. Hasta la próxima.